Okay. Listo. Ahora sí. Buenas noches a todas, bienvenidas otra vez en Mujeres Trayendo la Geulá. Esta noche tenemos una invitada muy especial, la mora Hanna Ganón. Ella reside actualmente en México. Ella es brasileña de nacimiento y tiene muchos años de experiencia en escuelas. Actualmente se ha dedicado más en el área de coaching, también en el tema de familia, si nos puede contar un poquito acerca de lo que hace. Besat Hashem, le vamos a dar la palabra a la Mora Hanna Ganón. Por favor, Mora Hanna, bienvenida. Gracias por la invitación. Bienvenidas a todas, buenas noches. Sí, Baruch Hashem, tengo muchos años enseñando en diferentes escuelas de la red judía aquí en México. Anteriormente vivía en Israel varios años y, bueno, nací en Brasil, como dijiste antes. Y actualmente, los últimos años, me he dedicado más a la parte de matrimonio, eh, toda la parte de educación, eh, cosas más relacionadas a la familia, al hogar, intimidad, sexualidad, cómo hablar con los niños, etcétera. Y, y bueno, también de clases para novias, para preparar novias antes de la boda. Y bueno, aquí Baruch estamos. Hashem, Mora Hanna es un zahut que está aquí con nosotros. Eh, Besat Hashem. Pues bueno, vamos a empezar ahora sí en materia. Esta clase queda grabada y también la tenemos ahorita, se está proyectando también en live. Entonces hay otras personas que están conectadas fuera del Zoom. Bueno, vamos a empezar hablando de nuestra parashá Terumá, que todavía es una parashá que conforma el Sefer de Shemot. Y en años bisiestos, que es en esta ocasión que tenemos dos Adar, dos meses para alegrarnos, así que tenemos que estar estamos muy bendecidos. Tenemos la oportunidad bueno, hay un tikkun ahorita que se hace tikkun Shobabim Tat, que empieza desde Shemot. Shemot, Vaera, Bo, Beshalach, Yitro, Mishpatim, Terumá, y ahorita vamos a con Terumá y Tetzabé. Entonces, nos dicen nuestros jajamim que es un momento propicio para las personas que en algún momento quieran arrepentirse de cosas de carácter de relaciones prohibidas. Es un tiempo muy propicio para eso. También, además, la parasha Terumá es una parasha hermosa, como todas nuestras parashiot, pero algo en lo que podemos rescatar, y vamos a tratar aquí de sacar diamantes de la Torah, perlas de la Torah, joyas de la Torah, que podamos llevarlas a nuestra vida diaria y aplicarlas. Entonces, bueno, pues vamos a empezar ahora sí con la parasha de Terumá, que es una parasha hermosísima. Y aquí vemos cómo el pueblo de Israel, después de haber caído en el pecado del becerro, el pueblo de Israel quieren hacer capará, quieren hacer expiación por haber caído en ese pecado tan grave. Y vemos cómo aquí a través en estas parashiot, el pueblo de Israel se les da la oportunidad de reparar aquel pecado. Y bueno, obviamente vamos a ver ahorita en esta parashá que se traen materiales para la construcción del Mishkan, del tabernáculo, donde va a residir la presencia divina. Y de esta manera el pueblo de Israel va a poder hacer capará de haber hecho un pecado tan grave como el del becerro de oro. Entonces, bueno, me gustaría darle la palabra a la Mora Hanna. Mora Hanna, por favor. Sí. Mira, justo la parasha empieza cuando Hashem le dice a Moshe, aquí tengo el libro, lo voy a dar de adentro, en el más. Va a ir a ver a Hashem, el Moshe Hashem le dice a Moshe que le diga al pueblo que Vaikhuli Truma, que me traiga, que tome para mí una ofrenda, una porción, de hecho, la palabra Truma se traduce de diferentes maneras, y una de ellas es como una porción, algo separado, algo específico que está dedicado a algo muy específico y muy especial. Entonces, lo que está pidiendo aquí
Hashem, Dios del pueblo, es que cada uno venga y done algo. Y agrega todavía, dice, Met kol ish asher yidavenu libo, que lo que venga desde adentro de sus corazones, lo que la gente sienta, que venga desde un sentimiento puro, de la voluntad misma de donar. Y está interesante que esta parasha sigue de la parasha Mishpatim, que es la parasha de la semana pasada, en donde vimos muchas leyes morales, fiscales, sociales, muchas reglas, vamos a decir así. Y nunca es una coincidencia que una parasha venga antes de la otra y después de la otra. Siempre tiene alguna conexión una con la otra. Y el hecho de que esas dos parashot están pegadas nos viene a enseñar que regalos, lo que es una ¿no? Donativos, solamente pueden ser aceptables al momento que fueron adquiridos legalmente y honestamente. Entonces, primero viene a ser y nos da las leyes morales, sociales, fiscales, y luego viene y dice, ok, ahorita les pido a ustedes que donen desde lo más profundo de sus corazones, pero un prerequisito para cualquier donativo, que las leyes fiscales fueron cuidadas. Y entonces algo que siempre nos tenemos que cuidar, obviamente de todas las leyes, pero no sería válido, por ejemplo, si alguien quiere venir a donar dinero robado o pudiéramos decir, hacer lavado de dinero a través de donativos a lugares de Kodesh, ¿no? Yeshivot, Kolelim, etcétera. La Torah rechaza ese tipo de regalo. ¿Por qué? Porque no viene desde un punto, desde un lugar justo, correcto, honesto. Entonces, nadie puede cumplir una mitzvah con algo que va en contra a otra mitzvah. Ese es un punto que creo que es muy importante de tomarlo en cuenta, el orden 100%. que viene acá. 100%, Morajana, me encanta, 100%, o sea, de que no, el fin no justifica los medios, ¿no? No que para hacer algo bueno, como Robin Hood, ¿no? De que va a Hasbe Shalom a robarle a los ricos para darle a los pobres, eso la Torah no está de acuerdo, 100%. Algo aquí que me gustaría también agregar, Morajana, es lo siguiente. Vemos cómo es un lugar material y de repente decimos, ¿cómo puede ser que dice Hashem, van a construir un mikdash y voy a residir entre ustedes, ¿no? Beazuli mikdash beshanjanti betoham. Entonces decimos, ¿cómo puede ser que acaso Hashem tiene un lugar de residencia? ¿Que acaso Hashem, cómo puede ser que Hashem puede reposar en un algo físico, en algo material, en el Mishkan? ¿Cómo puede ser? Obviamente a nuestro nivel, nosotros que somos personas con un cuerpo, que estamos limitados por nuestro cuerpo y que no podemos entender a los niveles de espiritualidad como Hashem, obviamente era la manera en la que Hashem hacía todo esto para nosotros, para que nosotros nos pudiéramos conectar, al nosotros ir al Mishkan, y al nosotros hacer un Korban, y al nosotros llegar a este lugar con tanta Kedushá, con tanta santidad, era para que nosotros nos pudiéramos conectar, era como un intermediario, por así decirlo. No quiere decir que Hashem residiera en las paredes del Mishkan, sino que Hashem está en todos lados, pero era una manera de intermedio para que nosotros pudiéramos conectarnos con él. Algo aquí también que me encanta y que dice así, y como lo mencionó la Morajana, Vaidaber Hashem el Moshe Lemor, Daber el Bene Israel, Vaikhuli Teruma, y tomen para mí una donación. Entonces dice, y tomen para mí. Entonces dice, ¿por qué tomen para mí? Porque al final de cuentas, cuando uno hace una mitzvah, uno piensa que el que está beneficiando es al otro. Vas a dar un donativo, piensas que estás beneficiando al otro, al que te está pidiendo, pero en realidad no. Cuando estás haciendo una mitzvah, al que te estás beneficiando es a ti, te estás ganando méritos, te estás quitando quizás un mal decreto, Hasbe Shalom, te estás beneficiando a ti. Por eso Hashem lo maneja con este lashon, con esta palabra. Dice, Baikul y tomarán para mí una donativo. ¿Cómo para mí? Tomarán para ti porque quiere decir que esto va a ser para ti, lo vas a tomar para ti. Todas las veces que ayudas a la novia, que das una tzedakah, que le horneas a una persona que está enferma, pensamos que estamos ayudando, sí, estamos ayudando, pero nos estamos ayudando a nosotros, nos estamos dando méritos a Más, nosotros. Exactamente. Y aquí también sí. algo que me gustaría decir de esto es algo que me gustó mucho como nos dicen nuestros jajamim. Onkelos nos dice lo siguiente, que cuando dice, y tomarán para mí teruma. ¿Qué quiere decir teruma? Teruma es un donativo, pero también lo podemos asociar con una afrashá.
Afrashá es una separación. ¿Por qué afrashá? ¿Por qué no dice aunque los afrashá? Porque dice cuando te separas de ti algo que es tuyo, aparentemente, ¿no? Es nuestro, ¿no? Pero estás separando algo, te ganaste tu sueldo y estás dando el 10% para tzedakah. Entonces estás haciendo una afrasha, una separación. O cuando tienes la jalá y vas a separar una porción para el Cohen, es una afrasha. Pero dice también, ¿por qué? ¿Por qué utiliza esto? Porque dice, cuando tú estás haciendo esto, una afrasha, separando, estás haciendo como levantando el acto de learim, pero porque te elevas, no es Elevar. exactamente, te estás elevando con el acto. O sea, no es de que elevaste la masa, sino que te elevas a ti. Te estás elevando a ti cuando tú estás dando, cuando tú das un donativo. Y algo también aquí que me encanta es de que dice, nosotros pensamos de que ahorita con todo lo que está pasando con Israel, y lo hemos hablado mucho en estas clases, cuando estamos haciendo Teilim, cuando estamos haciendo Hizukim, cuando vas y haces la frashá, cuando estás rezando por los Hayalim, pensamos de que estamos haciendo para Lemán, para el pueblo de Israel, es Najón, es cierto, pero al final de cuentas nos estamos dando a nosotros la oportunidad de ser merecedores para recibir más verajá. Nos estamos elevando con la situación. Entonces esto justo es muy matima ahorita para esta parashá. Bejaot, Morajana. Sí, otro aspecto que está conectado con lo que dices de que cuando uno da tzedakah, cuando uno ayuda y da y hace por los demás, como dices, no hay veces que pensamos que estamos haciendo o dando nosotros, pero más de lo que da el que tiene algo para dar, y en este caso pudiera ser el rico, pudiera ser cualquier buena acción, nos está dando la oportunidad de dar el otro, ¿no? Y también aquí está el punto de poder reconocer que todo lo que tenemos, al final de cuentas, no es nuestro, sino que viene de Hashem. Entonces, el poder compartir de lo que tenemos es es el reconocer que viene, que lo recibimos de Hashem y Hashem nos hace como un medio por el cual podemos compartir y dar a los demás, no porque es mío, sino que me dio eso para poder como compartir con las demás personas. Y ahorita que estabas diciendo que cuando Hashem ordena que traiga materiales, oro, plata, cobre, telas, aceites, todo tipo de cosas, piedras preciosas, todo tipo de cosas, materiales finos y materiales caros, y ordena construir con eso el Mishkan, de cierta manera, uno hay que reconocer que cuando uno entraba en ese lugar, que no tuvimos el mérito de conocerlo, pero se veía la grandeza de Dios. Con nuestros días, ¿verdad, Hashem? Sí, verdad, Hashem. Pero yo creo que hay una pregunta muy grande aquí. ¿Por qué tuvo que Hashem ordenar que construyan un tabernáculo, ¿no? Un santuario, este lugar? Entonces está escrito que Am Israel, cuando estaban en el Har Sinai y recibieron los 10 mandamientos, todo el pueblo llegaron al nivel de Adán y Javá, antes del pecado, porque ellos también, ellos tenían la conexión directa con Dios, hablaban Sí. directamente y está escrito que ellos estaban en el Gan Eden, en el jardín del Edén, desnudos y no les daba pena, no se avergonzaban de esto. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? Tuvieron una equivocación, ¿ok? Pecaron, lo que decimos que pecaron. Al momento que pecaron, todo el tiempo que estaban antes del pecado, estaban conectados directamente con Dios. A partir del momento que pecaron, ¿qué quiere decir que pecaron? Pusieron por adelante su propia voluntad, su propio deseo, antes del deseo y de la voluntad de Dios. Claro. Y en ese momento hubo una desconexión. ¿Por qué? Porque ya hay algo intermedio, hay algo que rompe o que impide esa conexión directa de ellos con Dios. Y a Israel, cuando estuvieron alrededor del Har Sinai y recibieron las Lujot, llegaron al nivel de Adán y Javá antes del pecado. Así que tenían una conexión total con Dios. Eso quiere decir que se palpaba la existencia de Dios, se sentía la presencia de Dios en todos los lados. ¿Y qué es lo que pasa con Am Israel? Cayeron también en lo que fue el Hetegel, el pecado del becerro de oro. Y eso también los baja de esta conexión directa que tenían, que en ese momento que estuvieron en el Har Sinai
vieron la presencia de Dios, sintieron la presencia de Dios totalmente, y entonces hay otra vez esa desconexión. Entonces, otra vez, lo que antes se percibía, se sentía, se palpaba, que era la existencia y la presencia de Dios totalmente palpable, literalmente en cualquier lugar y todo el tiempo, dejó de existir. Y entonces fue el momento en el cual Dios dijo, construyan un tabernáculo y yo voy a estar ahí entre ustedes. Y eso quiere decir que como perdieron esa capacidad de conexión total todo el tiempo, ese contacto directo, ¿por qué? Porque pusieron sus deseos y sus voluntades antes de la voluntad de Dios. Entonces ahorita el mundo deja de ser un lugar en el que se siente y se percibe la presencia de Dios todo el tiempo, sino que el mundo se transforma en un desafío. Wow. El desafío es, ¿aquí veo a Dios o no lo veo? ¿Aquí percibo la presencia de Dios o no la percibo? Y son desafíos que nos pasan todos los días. Por ejemplo, ahorita, como dijiste antes, de la guerra. Sí, La guerra es un gran desafío. ¿En dónde está Dios? sí, claro, claro. Y hubieron muchos momentos en la historia del pueblo judío, Porque a veces grandes pasa como desafíos, así. ¿dónde está Dios? No, la gran pregunta que también hicieron muchos al respecto del holocausto, ¿dónde estaba Dios en el holocausto? Entonces, esa pregunta de dónde está es una consecuencia de esa desconexión que pasó después del pecado. Entonces, a raíz de esa desconexión, Hashem viene y nos da una oportunidad, nos da un regalo, que es el Mishkan, que es un espacio físico, porque pues como somos físicos, somos seres físicos y materiales, nos da un espacio, nos da un lugar en el cual nos podemos como salir un poquito de tanta desconexión, de tantos estímulos que tenemos todo el tiempo. Vivimos en un mundo con muchas distracciones, que muy fácil es que se nos olvide el objetivo y la presencia de Dios y la existencia y que todo está siendo manejado por Él. O que se nos olvida que el dinero que tenemos viene de arriba, entonces no lo quiero compartir, sí quiero dar, no quiero dar, o mi tiempo, o etcétera. Entonces el tabernáculo, el Mishkan es este lugar en el que nos podemos desconectar de alguna manera de todo lo externo para conectarnos con Hashem. Bonito. Qué bonito. Wow, me encanta, me encanta. O sea, es como una preparación, es como un preámbulo, ¿no? Es un punto de conexión para no quedarnos tan perdidos como pudiéramos estar, si no, si no nos concentramos en lo que nos tenemos que concentrar. Me encanta, Morajana, me encanta. Y aquí, como dijiste, wow, qué maravilloso hubiera sido poder conocerlo, ¿no? Y estar ahí, sentir la presencia de Hashem ahí, mamash, cerquita, cerquita. Algo aquí también que me encanta es de que Hashem dice, y vas a tomar de todo hombre dice, el que tenga incentivo en el corazón, Asher idabenu libo tikhu et trumati, el que le motiva su corazón. Entonces, ¿qué quiere decir? De que aquí obviamente Hashem quiere que venga de las personas, que no sea como forzado, que no sea como de coa, que no sea con la fuerza, sino que sea con la persona venga motivado a dar. Y dice, y esta es la trumá que vas a tomar de ellos, Zaav, Bakesef, Unehoshet, oro, plata y cobre. Entonces aquí algo que dice nuestro Jajamim y que es súper bonito, ¿por qué da este orden dice, y esta es la trumá que vas a tomar de la persona que le motiva su corazón y dice Hashem, y enlista estos materiales y tomarás oro, plata y cobre. Es de nuestros jajamim algo muy bonito, que en realidad no nada más nos está diciendo el orden de los materiales y como lo mencionó la Morajana, los materiales que Hashem estaba pidiendo para la construcción del Mikdash, del Mishkan, perdón, sino que nos están listando esto por algo. Dice, oro son las personas que sin pedirles el donativo ya están listos para dar. O sea, son como oro. Que todavía no les has pedido, pero ellos ven la necesidad y están listos para dar. Ese es el nivel más alto y ese es oro. Después sigue plata, que es la persona que le pides el donativo y que te lo va a dar.
o sea, obviamente que te lo va a dar bien. Y el tercer nivel, que es Nehoshet, que es el cobre, es que la persona le tienes un poquito como que forzar o que un poquito como que apretar un poquito Perfecto. para que te dé el donativo. Dice, estos son los tres niveles de dar. Y vemos el más elevado es el que se da sin que te lo estén pidiendo, porque ves la necesidad, vas y lo das, no porque alguien te lo está pidiendo. El segundo nivel, bueno, también es un nivel de plata que, o sea, lo das con corazón, pero cuando te lo piden. El tercer nivel es que nos cuesta sacarlo de la bolsa, nos cuesta, ay, pero pensamos y esto, y al final, bueno, lo acaba dando. Entonces, por eso Hashem puso este orden de los materiales. Y algo también aquí muy interesante es que, ¿qué es lo que nos dicen nuestros jajamim? Que después de toda la construcción del Mishkan, ¿qué es lo que vemos aquí? Cómo se utiliza el oro. Y otra vez Zav. O sea, más se va a repetir, va a ser Zav, ¿no? También está el Mizbeach HaNehosheth y todo, pero lo que más vamos a ver involucrado va a ser el Zav, el oro, el Zav, Zav, Zav. Uno, recordarnos que esto es capará del pecado de Geta Egel, que también era el becerro, el Egel Azab. Y otro, para recordarnos que tenemos que ser oro. En nuestra vida, Hashem quiere que seamos oro. Los materiales del Mishkan van a estar cubiertos de oro, porque Hashem quiere que nosotros nos transformemos en oro. En ese nivel en el que sin que nos lo pidan, tenemos la iniciativa, como Hashem lo dijo al principio, que venga de la motivación del corazón, que tengamos desde ese nivel el estar motivados sin que nos lo pidan o sin que nos estén apretando, ¿sabes qué? Porfa, porque entonces si no, y te voy a dar un regalo, cosas así, no o sea, sin esa necesidad, como que ese es el nivel más alto. Es algo que Algo dicen espontáneo. nuestros jajamim. No sé si quieras aquí agregar algo, Morajana, o seguimos con otro tema. No, si ya seguimos con otro tema. Perfecto. Entonces, aquí algo que también nos empieza a contar acerca de los materiales, como lo mencionaste, nos empieza a hablar acerca de turquesa, las telas tienen que ser púrpura, tiene que haber escarlata, carmesí, los materiales, las pieles de los carneros, las pieles de los tejashim. Y aquí nos dice, ¿qué es un tejashim? Rashi nos dice, ¿qué es un tejash? Es un animal que era multicolor, nos dice Rashi, que tenía muchos colores. Después viene también Rabino Bejaya y dice que era un animal que tenía como un unicornio, un Un solo cuerno. cuerno y que tenía muchos colores. Entonces le preguntan, bueno, pero ahora ¿dónde está ese tejash? Entonces dicen, no, porque Hashem lo hizo solo para la construcción del Mishkan. O sea, Hashem quería lo más selecto. Era un animal que Hashem lo hizo solamente para la construcción del Mishkan. O sea, Hashem se preocupó que estuviera lo más bonito, lo más selecto, lo más precioso para que estuviera en la construcción del Mishkan. Y también después dice, y maderas de acacia. Entonces dice, Beatzei Shittim, dice, maderas de acacia. Entonces pregunta a nuestros jajamim, ¿de dónde sacaron maderas de acacia? Si venían En del pleno desierto. te van a sacar maderas de acacia. En el desierto puede ser que vean datileros, puede ser que vean otras cosas, pero acacia es una madera muy cara de árboles que no crecen en el desierto. Entonces, ¿qué nos dicen nuestros jajamim? Que Jacob vino, ya tenía él profecía de que sus descendientes iban a construir un tabernáculo en el desierto. Por lo tanto, él se encargó de plantar árboles de acacia y les dijo, cuando ustedes salgan de Egipto, se van a llevar esas acacias con ustedes. Y esas fueron las acacias que el pueblo de Israel cargó con ellos para en un futuro próximo poder construir el Mishkan. Entonces vemos aquí cómo nuestros abot ya nos pusieron el camino, ¿no? Nos empezaron a ponerlos, Perfectamente. ¿no? A pavimentar. Morajana, ¿nos quiere comentar algo? Sí, todo este tema, perdón, todo el tema de los utensilios, ¿no? De todos los kelim que se tenían que construir ahí en el Mishkan, viene con mucho detalle la manera en que cada uno tenía que ser construido, así con todos los materiales que nos has
dicho que están escritos en el Humash. Dice que ancho, que largo, cómo tenía que ser por adentro, cómo tenía que ser por afuera. Y algo que sobresale mucho, como dijiste antes, es el oro, ¿no? Que el oro sobresale y se repite una y otra vez. Y en especial, el primer de los utensilios que se ordenó que se construya fue el Aarón, que fue la arca, eh, en donde adentro de ella estaban las primeras lujot, las primeras tablas y las segundas, las primeras que se rompieron y también las segundas que fueron entregadas ya más adelante. Y entonces hay algo muy bonito que me gusta mucho, una idea que me encanta. Dice, "Veasu Aarón Atzeishitim", que tenían que hacer el arca hecha de madera de acacia, Vecipita oto Zaav Taor, y que tenían que recubrirla de oro puro. Dice, mi bay tu mi chutz, por adentro y por afuera. Titzpenu, es decir, por adentro y por afuera tenían que recubrirla de oro. Entonces está escrito que Betzalel, que fue el que hizo Rashi, dice, ¿no? De que Betzalel, que fue el que hizo los utensilios del Mishkan, él hizo 3 arcas, una de madera mediana, una de oro total más grande y una de oro total más chica, y como que se ensamblaron las tres arcas, como que 3 cajas, vamos a decir así, y para poder cumplir con ese requisito que tenían que estar cubiertas por adentro y por afuera de oro. Y hay una explicación que está interesante. ¿Por qué tiene que ser de madera y cubierta por adentro y cubierta por afuera de oro? Y entonces el Aarón simbolizaba lo que es el Limud Torah, el estudio de Torah en general, el estudiar la Torah de Hashem. Y adentro de él estaban las tablas, ¿no? El hecho de que esta arca que simboliza la Torah, porque de hecho ahí estaban las tablas adentro, las tablas fue la primera entrega de Dios hacia el pueblo, fue la Torah misma que Dios entregó directamente de su propia boca al pueblo, que eso simboliza, y dijimos que eso, Rashi dice que eso simboliza la Torah, el estudio de la Torah. Y el hecho de que está hecho de oro por adentro y por afuera, eso nos viene a enseñar algo muy profundo de que para que el estudio de la Torah se pueda cumplir en una persona, esa persona tiene que ser oro puro por adentro y por afuera. Muchas veces nosotros pues somos seres humanos, vamos por la vida y actuamos de cierta manera externamente, y lo que pensamos no siempre no siempre está de acuerdo no siempre somos coherentes con lo que pensamos, con lo que hacemos. Entonces aquí el hecho de que el Aarón, que es lo que simboliza el limud de Torah, el estudio de la Torah, que esté hecho por adentro y por afuera de oro, nos viene de alguna manera a enseñar o a decir de que tenemos que ser oro por adentro y por afuera, tenemos que cuidarnos, tenemos que trabajar sobre nosotros mismos, trabajar sobre nuestras midot, sobre la manera de pensar, la manera de actuar externamente, la manera de actuar internamente, porque eso es lo que hace que una persona sea oro, como dijiste antes, ¿no? Utilizando el mismo ejemplo que dijiste, que todo da ser el primero en hacer lo correcto, juntando también con el principio que habíamos hablado, que para poder dar una terumá, que es lo que está pidiendo Dios, tiene que ser algo honesto, tiene que ser algo recto, correcto. Entonces, viene la Torah muchísimas veces, nos viene a recordar la rectitud, lo correcto, lo honesto, eso es a lo que nosotros tenemos que llegar. Y si hay veces que no es tan fácil, es un trabajo, porque si no, no somos un recipiente para poder llevar la Torah misma, ¿no? Entonces, como tojoque boró, lo que está por adentro tiene que estar por afuera también, lo que está por afuera también tiene que estar por adentro. No es suficiente que sea algo externo, sino que tenemos que trabajarlo. Muy bonito, Morajana, me encanta. Gracias, me encanta. Y Mm. es algo muy interesante, ¿no? Como nos enlista, ¿no? Y el aceite para la iluminación, las especias para el shemen de Amishja, que es el que se untaba, y el ketoret, y las especias del ketoret, y las piedras preciosas, y nos empieza a mencionar el Abnei Shuam, que era un tipo de piedra, el Abnei Miluim, para el efod, que era lo que iba, el pectoral que iba a usar el Cohen Agadol, y dice, Beazuli Mikdash Beshahanti Betoham.
¿Qué quiere decir? Y harán para mí un santuario y voy a habitar entre ustedes. Entonces, esto es algo muy bonito y que con esas palabras podemos llevarnos muchas enseñanzas y que es la clase de hoy. De Azuli, aquí hay una pregunta. ¿La madera qué representaba? La madera dijo la Morajana que era Limuda Torah. ¿Sí, no? Morajana. Bueno, el Aarón mismo era el Limuda Torah. La madera era el material del cual estaba hecho, que es un material, bueno, es una madera buena por lo que se entiende, pero tiene que estar recubierta por algo muy bueno, de lo mejor. Muy bien, entonces aquí dijimos que, y es la clase de hoy, Beazuli Mikdash Beshahanti Betoham, es decir, hagan para mí un santuario y yo reposaré entre ustedes. Primero, lo primero, nosotros queremos que Hashem esté en nuestras vidas, nosotros queremos que Hashem esté cerca, nosotros queremos estar conectados con Hashem, pero lo primero es hacer el espacio, Azuli Mikdash, tienes que hacerme el espacio, tienes tú que poner la primera parte, tienes tú que poner el primer paso, ahí es cuando yo puedo reposar con ustedes. Es primero, nosotros tenemos que crear el espacio, crear el recipiente, crear el lugar, la atmósfera, y entonces ahí Hashem va a estar con nosotros. Y algo que preguntamos hoy en día, bueno, hoy en día no tenemos tabernáculo, ¿cómo le hacemos? Hoy en día, ¿cómo es que si queremos que Hashem resida entre nosotros, cómo le hacemos? Entonces dicen nuestros jajamim, hoy en día Hashem reside en los Beit Knesset. En el Beit Knesset, cuando tú vas a rezar, Hashem ahí está. Entonces ahí, ¿qué es lo que quiere Hashem? Nosotros preparamos el espacio. ¿Para qué? Para que podamos tener esta unión con Hashem, esta comunión con Hashem, esta conexión que tenían Adán y Jabá, como lo dijo la Morana antes del pecado, esta conexión que nosotros queremos con Dios. Entonces, esto es requisito. Primero, tú tienes que preparar el espacio. ¿Para qué? Para que haya esta conexión con Akadosh Baruj Hu. Ahora, aquí es como Hashem le empieza a hacer el diálogo muy interesante. Le dice, mira, vas a hacer las cosas así como te expliqué en la montaña, en Har Sinai. Cuando Hashem estuvo con Moshe días en Har Sinai y que le dio la Torá, que dicen que le dio la Torá Shevichtav y la Torá Shebealpe, o sea, la Torá escrita y la Torá oral. Entonces ahí dicen que también Hashem le mostró, así hoy en día que ya tenemos pantallas, ya lo podemos entender mucho más fácil, pero que Hashem le mostró cómo tenían que ser los utensilios, cómo tenían que ir construidos, ¿no? Ya un plano se lo mostró a Hashem, se lo mostró y así Hashem le dice, como yo te mencioné, como yo te enseñé en el Har Sinai, o sea, no era algo nuevo, sino que Hashem le estaba diciendo, como yo ya te lo enseñé. Así también nosotros venimos a este mundo y a veces pareciera que pensamos de que es algo nuevo para nosotros, pero en realidad ya esto ya Hashem ya nos lo enseñó. Ya esto ya está en nuestra neshama, ya esto ya está en nuestro ADN, ya esto ya lo estudiamos en la panza de mamá, ya esto ya, por eso dicen la pregunta, pero a ver, ¿por qué le enseñan a un bebé la Torah antes de que venga al mundo? ¿Por qué dicen que cuando está el bebé en gestación, el malaj, el ángel, le enseña la Torah al bebé? Porque porque Hashem quiere y después le golpea aquí para que se le olvide toda la Torah. Entonces dicen, pero ¿para qué eso? Ya, es como, es Bitul Torah, es como ¿para qué? Es como que de echarlo así, así, como despreciarlo. Dicen, al revés, porque Hashem quiere que se quede grabado en nuestra neshama, en nuestro ADN. Ya lo tenemos ahí, ya nada más es cuestión de repasarlo. Todo esto ya son enseñanzas que Hashem nos la dio a nosotros y las tenemos grabados en nuestro ADN. Solamente estamos repasando. Por eso cuando escuchas un concepto a veces se te hace familiar, es porque ya es tuyo. Solamente tenías que repasarlo para que puedas realmente otra vez adquirirlo. Em, Ahora, algo muy interesante y muy bonito, y hablando del Arona Kodesh que mencionó la Morajana, nos dice así, como lo mencionó, se tiene que hacer la madera, cubrirla por dentro y por fuera, mi bait umihutz, de oro, de zab, ¿no? Y después dice, y le vas a hacer unos tabaot, que eran como unos anillos que iban pegados a los lados y habían unos palos largos de acacia que iban a ir adentro de esos anillos para levantar el tabernáculo. Entonces, aquí hay una cosa que dice la Torah y dice, y estas no las puedes retirar de los tabaot, tienen que siempre estar pegados a ellos.
Entonces, hay una pregunta, ¿por qué nos dice la Torah esto? ¿Por qué si es que en realidad no venían pegados, sino que se metían, se introducían? ¿Por qué nos dice que no se pueden sacar? Entonces nos dice nuestro Jajamim algo muy interesante y dice así, dice que el Aarón representa a las personas que estudian la Torah, a los Jajamim, a los Rabanim, a los Abrejim, a las personas que sostienen el mundo con la Torah. Y las barras que están por fuera representan a los Yehudim, a las personas que apoyan financieramente a los que estudian a la Torá. Los Balebatim, los donadores, los que donan un templo, los que dan donativos en una yeshiva, los que dan donativos a las escuelas, todas esas personas que no pueden dedicarse totalmente y únicamente al estudio de la Torá, pero que sí trabajan y Mantienen. salario pueden mantener a aquellos que se sienten estudiar Torah. Entonces, aquí, por eso dice, aquí el Pasuk dice, pero no puedes retirar los Adanim, que eran las tiras, los palos largos de los anillos del Aarón. ¿Qué quiere decir? Que la persona que está apoyando la Torah, no debes de dejar de apoyar a la Torah. Incluso cuando primeramente Dios, todos hasta 120 años en el Olam Abba, por esas personas que apoyaron a la Torá, van a seguir unidos a los que estudian la Torá por el mérito de haberlos ayudado y van a tener la recompensa unánimemente, tal cual como si ellos hubieran estudiado. Por eso dice, no vas a despegarte del arca, porque entonces si tú estás ayudando económicamente a la yeshiva, al final de cuentas, el que se está ayudando eres tú a través de ellos. Y otra cosa también muy interesante es que cuando Hashem estaba con el pueblo de Israel, dicen que una de las cosas que pasaban es que el arca no pesaba, o sea, como se elevaba. Entonces dicen que al final de cuentas, uno piensa, o sea, la persona que apoya a la Torá piensa que, bueno, yo estoy apoyando a la Torá, si gracias a mi dinero, entonces puede pensar, ¿no? No piensa, puede pensar, por mi dinero es de que hay esta yeshiva, por mi dinero es que estos rabanim están estudiando, por mi dinero es que se hizo este lugar de estudio. Esa persona piensa que por el mérito de la Torá es que él tiene ese dinero para poder ayudar. Sí, Entonces, muy una cosa bonito. está pegada a la otra y por eso no se separa y es el recordatorio, es el recordatorio. Morajana, Bejabod. Ahorita en lo que estabas platicando de lo que es mantener, el mérito enorme que es mantener el estudio de la Torah, me acordé de un cuento de hace poco que escuché. La verdad no me acuerdo el nombre del rab, pero estaban construyendo una yeshiva y fueron a buscar donadores que apoyaran con diferentes partes, con diferentes cosas que tenían que construir. Y una de las personas que estaba yendo a buscar ayuda económica para poder construir lo que querían construir, llegó con una persona con mucho poder adquisitivo, con bastante, económicamente bastante cómoda, y él estuvo de acuerdo de ayudar a, a cierta parte de la construcción de la yeshiva y dijo, yo quiero donar la bimá, el arón en donde se guardan los Sefer Torah y la bimá, que es el lugar en donde se guarda la Torah y el lugar en donde se lee la Torah. Y en ese exacto momento sacó el dinero, no dijo, bueno, ven un mes por el dinero, sino que en ese momento le dio ahí en efectivo, en cash, toda la cantidad que necesitaba. Cuando esa persona regresa al lugar de origen de donde había ido para ir a buscar donadores, se da cuenta, se entera más bien, de que ya habían vendido esa parte. Así, eso ya había sido donado por otra persona. Y entonces se pone en una situación muy incómoda de que este señor donó eso era lo que él quería donar, y ahora cómo le voy a decir que ya donaron, seguramente va a querer su dinero de regreso. Y entonces piensa, y se le ocurre una idea que de verdad es emet, es la verdad pura, de que él dice,
nada más el lugar en donde se guarda la Torah y el lugar en donde se apoya la Torah para leer son importantes, sino que cada silla y silla de la yeshiva y cada banca, cada mesa en donde se sientan los bajurim, los muchachos y los abrejim a estudiar Torah, son igual de importante que el Aarón en donde está guardada la Torah y en donde se apoya la Torah para leer, porque ellos son, esas personas que estudian la Torah son una Torah caminante, son una Torah viva, es decir, no es nada más el claf y el rollo de la Torah, que obviamente que es algo súper kadosh y súper importante, pero cada uno y uno que están ahí sentados estudiando tienen igual de valor que un Sefer Torah. Entonces le habla a este señor y le dice, la verdad, lo que pasó es de que ya habían donado eso, pero hay otra cosa de igual valor que son las sillas y las bancas de la yeshiva, y el señor se puso muy contento con esa idea también, estuvo dispuesto a seguir apoyando a la yeshiva de igual manera. Entonces, el valor es en cada persona y el que apoya, al final de cuentas, está apoyando todo esto. Entonces, algo muy grande, como dijiste antes, de los Badim que representan el apoyo, ¿no? Los que están cargando al final de cuentas. Y hay un pasuk que no creo que esté en esta parasha, ¿no? Que dice que Aarón no me acuerdo exactamente cómo dice el pasuk, pero que el Aarón, por ser de tanto oro y madera, debería de pesar muchísimo, pero de hecho cuando lo cargaban, no sentían el peso, sino que como que el Aarón era el que cargaba a las personas que lo estaban cargando. Entonces, la importancia de mantener, al final de cuentas, uno piensa que está manteniendo y estoy dando yo, si no es cierto, sino que esa Torah es la que me está manteniendo bueno, lo está manteniendo al que donó. Pues, Okay, eso me da. y aquí vamos a entrar con el tema del caporet, que es la tapa del Aarón, que la tapa del Aarón tenía que ser de oro puro, de una sola pieza. O sea, algo aquí que mencionaste y que me encanta, y porque va a decir, toda la parte del Aarón decía, era una sola pieza, o sea, el caporet, porque dice, Hashem quiere que nosotros seamos como una sola pieza, seamos íntegros. Un Yehudí tiene que ser íntegro, y lo mencionaste, tenemos que saber, o sea, íntegros, lo que decimos es lo que hacemos, somos lo que decimos, o sea, tenemos que ser personas íntegras, tenemos que trabajar en nuestra integridad, en nuestra integridad. Eso algo que nos enseña de por qué tenía que ser esto una sola pieza. Y aquí también nos dicen las medidas y que eran como medidas como enteras. Y nos dice que estaban los querubim, ¿no? Que eran como una angelitos con cara de niño y de niña con alas, ¿no? Alados. Y dice, y los vas a poner sobre el Aarón. Entonces dice, uno viendo al otro y era una sola pieza. Ahora, algo aquí muy interesante y que pensamos y nos ponemos a pensar, ¿por qué en el lugar de más kedushá, de más santidad? Porque el Mishkan también tenía como, como de menos a más, ¿no? O sea, era como la parte donde pueden entrar el pueblo, después donde solamente Levim, después solamente el Aarón, el Cohen Agadol. En este lugar es donde se encontraba el Aarón Kodesh. Entonces, ¿por qué Hashem decidió poner unos querubín, unos como angelitos en cara de niño y de niña, arriba del lugar más sagrado, arriba de las tablas, de las lujot? Aquí, una de las explicaciones, y que quizás ya la conozcamos, es que en realidad esto era la representación del pueblo de Israel con Hashem, ¿no? Esta unión, esta relación del pueblo de Israel con Hashem, pero también nos viene a representar la unión familiar. La cara de niño y cara de niño es el hombre y la mujer. Entonces, algo muy bonito, y cuando nosotros nos ponemos a pensar en qué parte de la Torá nos habla de la relación de pareja. Hay en otras ocasiones, pero ahorita no vamos a entrar en el tema, pero una de ellas es con los querubim, que tenían la cara de niño y de niña, representando a la unión de pareja, al hombre y a la mujer. Aquí nos enseña algo muy, muy bonito. Más, Hay un poquito de ruido en el fondo. No sé si alguien tiene el micrófono abierto. gracias, Marjana. En el lugar de más kedusha, de más santidad,
donde solamente había la unión del Cohen Agadol con Hashem. En este lugar estaban insinuados en los querubín para recordarnos que para Hashem lo más importante es la unión de pareja, el Shalom Bait, que predomina el Shalom Bait. Para Hashem lo más importante, en el lugar más sagrado, está un hombre y una mujer, una cara de niño y de niña representando la unión de pareja, el Shalom Bait. Eso es lo más sagrado. O sea, para Hashem esto es el recordatorio. Tú quieres que yo esté con ustedes, entonces tú trabajas tu Shalom Bait para que yo esté con ustedes. Eso es como uno de los recordatorios, ¿no? Otra de las cosas es algo muy bonito de que nos dice que los dos las alas estaban como viéndose el uno al otro. Y entonces nos dicen que cuando Hashem estaba contento con el pueblo de Israel, se veía el uno al otro, y cuando Hashem estaba descontento, se volteaban las caras, como dándose la espalda. Pero pregunta a nuestros jajamim, ¿de qué nos sirve? Si igual nadie se daba cuenta, nadie podía entrar, nadie podía saber si estaban volteándose o no volteándose, nadie, solamente el Cohen Agadol. O sea, para qué era esto? Entonces dicen, no, en realidad habían otras señales. Una de las señales es que el Mishkan tenía como un humo que subía a Hashem directamente. Otra de las señales era de que lo que mencionamos, que el Aarón se subía solito. Y otra de las señales era de que la tercera ahorita no la recuerdo, pero que cuando se subía el fuego tenía forma de león. Eso era que Hashem estaba con el pueblo de Israel. Si es que Hashem no estaba contento, tenía forma de un kelev, de un perro. Entonces, aquí vemos cómo Hashem nos está diciendo un mensaje. Incluso lo que no se ve, lo que aparentemente no se ve por fuera, que pensamos que no se ve, sin embargo, Hashem es cuidadoso con esos detalles. Incluso en la relación de pareja, cuando tú no sabes cómo las personas se llevan adentro de su casa, solamente vemos por fuera, pero incluso en la parte interna, Hashem está ahí y Hashem sabe y Hashem está supervisando. Entonces, como no nada más a nivel externo, sino también de manera interna. Sí, Morajana. Sí, quería agregar a la idea preciosa que trajiste de los querubín que estaban sobre la tapa, ¿no? del Aarón. Eh, Está muy interesante que Hashem haya escogido una imagen femenina y una masculina para representar su amor hacia nosotros, ¿ok? Entonces, otra vez hablando de lo que dijiste antes del Shalom Bait, es decir, el amor entre un hombre y una mujer, cuando hay Shalom, cuando las cosas están bien hechas, cuando hay una buena dinámica de pareja, una dinámica familiar positiva, es lo más cercano al amor de Hashem hacia nosotros. Y de Hashem podemos aprender muchas cosas, obviamente, de que sabe perdonar, que su amor va por encima de la lógica, por encima es decir, cuántas veces hemos ido en contra de sus voluntades y Hashem nos sigue amando y nos sigue enseñando su amor a nosotros. Entonces, y está muy interesante que el Hashem como que pone en un lugar muy elevado lo que es la relación y el amor entre un hombre y una mujer. Tanto que utiliza esa relación para demostrar su propio amor hacia nosotros que somos a Israel. Y entonces, y entonces, este, y entonces, cuando nosotros invertimos fuerza, pensamiento, estrategias para que la dinámica familiar sea una dinámica positiva, transformamos nuestra relación, transformamos nuestra casa, nuestra recámara, en lo que es el Kodesh HaKodashim. El Kodesh HaKodashim es el lugar en donde estaba el Aarón. Como dijiste antes, el Mishkan tenía varios sectores que Sí. ciertas diferentes partes, de la más externa, en donde podía entrar más gente, hasta la más interna, que es lo que se llama Kodesh HaKodashim, que es la parte más kadosh, más santa de todas. Y ahí exactamente es donde estaban esas figuras de femenino y masculino
que representan el amor de Hashem hacia nosotros, y Hashem escogió que sea a través de la figura de un hombre y una mujer, representando el amor entre una pareja. Entonces, cuando hay amor entre una pareja, entonces la casa, el hogar, ese hogar se transforma en un Kodesh HaKodashim. Y no nada más esto, está escrito que cuando la presencia de Dios, la presencia de Dios solo reposa en un lugar que hay shalom. Entonces, el tener shalom, el que haya shalom, el que haya esa dinámica de armonía familiar entre una pareja, es es el único canal por el cual podemos bajar la presencia de Hashem entre nosotros. Y nada, como estuvimos diciendo hasta ahorita, que hoy en día que no tenemos el tabernáculo, no tenemos el Mishkan, están los Bate Knesiot, están las Yeshivot, están los Kolelim, pero saber que también nosotros en nuestra propia casa podemos tener un tabernáculo, un santuario, cuando logramos este nivel de shalom entre nosotros. Qué bonito, me encanta. Y también algo ahorita que todos queremos, shalom, shalom Baretz, shalom en el mundo, ¿no? Estamos pidiendo todos shalom, shalom. Y aquí pues nos lo dice la parasha muy claro y lo mencionaste, el primer shalom tiene que ser, o sea, en la casa, o sea, primero empecemos con nuestros hogares, primero empecemos con nuestras casas, ¿no? Y Besat Hashem ahí podamos, o sea, lo vamos a poder de cierta manera, pues, infundir Expandirlo. al mundo, Besat Hashem. Ya estamos casi con el tiempo encima y hay tantas cosas todavía que hablar de la parashá. Estamos, pero es es bueno porque así también todas se quedan con ganas de estudiar y de ver lo que nos dice la parashá. Em, eh, ¿con qué, con qué, con qué te gustaría terminar, Morajana? A mí me gusta mucho el tema, regresando a los primeros psukim, yo creo, pero yo creo que es un tema muy central de esta parashá, que es Vasuli Mikdash Veshahanti Betoham, de que si ustedes van a hacer un Mikdash, van a hacer ese santuario que Dios mismo ordenó, pero metafóricamente hablar de que cada uno de nosotros, como tú dijiste antes, de que cada uno de nosotros seamos un utensilio, un lugar, un recipiente para esa Shejinah. Eso es algo que nos tenemos que preparar. Es decir, Hashem está dispuesto a venir. No está escrito que Hashem, no está escrito, está interesante la zona, como está escrito, dice, Beshahanti Betoham, voy a residir entre ellos, entre el pueblo. No es que Hashem va a estar adentro del santuario. Hashem está en todos los lados, Hashem está en cada lugar. Ese es un espacio en el que podríamos en aquel entonces ir y percibir la presencia de Dios. Pero de hecho, yo creo que lo que nos tiene que hablar a nosotros, a cada uno y uno de nosotros día con día, es que cada uno tiene que desarrollar y prepararse como un recipiente para recibir eh, la presencia de Hashem, y eso obviamente que es un trabajo. Vimos muchos temas muy importantes, ¿no? De cómo prepararnos para eso. Y una de las cosas muy bonitas es de que cuando, cuando el pueblo contestó, cuando estaban en el Sinai, cuando ellos contestaron a Benishma, lo vamos a hacer y luego lo vamos a escuchar. ¿Qué quiere decir eso? Ellos estaban claros en este momento de que primero va su voluntad, primero va lo que quiere Dios, y luego pongo mis preguntas, mis cuestionamientos, todos los temas. Entonces, ese fue como que con la clareza, cuando estuvieron ahí, eso fue lo que contestaron todos. Luego entran cosas, ¿no? Luego entran nuestros deseos personales, etcétera, que es lo que nos impide de estar ahí, de poder hacer la voluntad de Dios de una manera mucho más íntegra y pura como lo que hablamos. Entonces, yo creo que todo lo que nos viene y ordena con toda la preparación del Mishkan, más que todo es ser recipientes de su presencia, de su existencia. Eso es Bonito. una idea. No sé si quisieras agregar tú algo más. Sí, algo aquí que me acordé ahorita, que cuando Hashem ordena al pueblo de Israel, les dice que lleven trumot, un donativo, llega un momento en el que el pueblo de Israel están llevando tantos donativos que Hashem dice, ya, ya, ya diles que ya nos sigan trayendo. Entonces eso es algo tan bonito
porque vemos cómo el pueblo de Israel está tan dispuesto a dar, tan dispuesto a seguir dando. Y algo que me recuerda aquí, ahorita que desafortunadamente no tenemos Mishkan, pero estamos ahorita convirtiéndonos en esa generación de Mashiach, en esa generación premesiánica, en esa generación. Y algo que me encanta aquí y lo puedo asociar es, por ejemplo, ahorita toda la ayuda que se está mandando a Israel, a los Hayalim, toda esta ayuda, todos estos donativos, toda esta ayuda que incluso hasta los Hayalim decían, ya, o sea, vamos a acabar gordos, ya nos sigan mandando más comida y la gente cocinando y las señoras cocinando y los dueños de restaurantes mandando comida, o sea, vemos cómo el Yehudí tiene un corazón noble, un corazón de dar, vemos cómo el Yehudí es oro. Vemos cómo el Yehudí cuando se requiere de dar al otro, de darse, lo hacemos. Vaikhuli Trumai, estamos ahí dándole a Hashem y Besat Hashem que Hashem reciba todos estos donativos, todas estas dádivas que estamos dando, que lo reciba como si fueran para la construcción del Mishkan, Besat Hashem, que el tercer Mishkan o el tercer Betamikdash ya va a bajar construido, ya va a ser algo espiritual, pero estamos nosotros creando ese recipiente a través de nuestros actos, a través de nuestros, y tenemos que recordar esto, que estamos una generación en la que Hashem quiere que hagamos cambios, que nos movamos, que Hashem quiere que creemos ese recipiente. Algo también aquí que me gustaría mencionar es que nosotros mismos hablamos de nuestra casa, hablamos de el mundo, pero nosotros mismos somos un templo. Siempre mi papá me decía, tu cuerpo es tu templo. Mi papá siempre me lo decía. Nosotros tenemos que cuidar nuestro cuerpo como si fuera un templo, como si fuera un Mishkan. Y en realidad, aquí cuando nos habla de las telas que cubrían la entrada al Kodesh, eran 10 telas. Y dice nuestros jajamim, y toda esta parte ya más de Kabbalah y todo esto, que son 10 telas representando a las 10 dicciones, de las 10 palabras que utilizó Hashem para crear el mundo. Y también son estas 10 telas que cubrían el Kodesh HaKodashim, o sea, que cubrían. ¿Y por qué? Porque es como el cuerpo. El cuerpo es algo que nuestra piel nos ayuda a cubrir nuestros órganos. Pero o sea, nuestros órganos están adentro, pero están cubiertos gracias y sostenidos gracias al cuerpo. Aquí también el tabernáculo es la representación del cuerpo de la persona. Entonces nosotros mismos tenemos que cuidarnos, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que decimos, lo que hacemos, las compañías que tenemos. Todo esto tiene un impacto a nosotros, a nuestra Neshama. Entonces, ahorita que no tenemos templo, pero cada uno de nosotros somos un templo andante, somos un templo rodante, somos un templo que camina, que se mueve, y tenemos que cuidarnos tal cual como si fuera ese Mishkan, y para que la que presencia de Hashem pueda estar en nosotros, en nuestras vidas, Besat Hashem. Entonces, aquí ya nos llevamos hoy mucho enseñanzas, ¿verdad, Hashem? Nos hallamos muchas enseñanzas, tenemos que cuidarnos por dentro, también cuidar lo que hacemos por fuera, que tenemos que ser congruentes, la importancia de dar desde el oro, la importancia de apoyar a la Torah, que uno se apoya al otro, la importancia de elevarnos con nuestras donaciones. Vimos muchos temas, Baruch Hashem, que podamos primeramente Dios llevarnos a algo y aplicarnos a nuestra vida. Cola acabó de aquí a señoras que están conectadas desde Latinoamérica, que ya en algunos lados de Latinoamérica ya es más tarde. Muchas gracias a la Mora Hanna porque se tomó el tiempo de preparar. Yo sé que está muy ocupada por el tiempo de darnos unas palabras de Torah. También aquí piden tu contacto, Mora Hanna, no sé si lo quieres poner, un número de teléfono. Y les agradecemos a todas porque cada pedacito, cada poquito que damos, cada cosita estamos construyendo un ladrillo para Besat Hashem la construcción del Bet HaMikdash, que Besat Hashem y Memerame Yameinu, y que podamos primeramente Dios ya escuchar que los rehenes llegan sanos y salvos a casa, que Besat Hashem, que podamos saber que los Hayalim también llegan sanos y salvos a casa, que que se acaben las guerras, que vivamos en Shalom y que todos Besat Hashem podemos reconocer a Hashem y Besat Hashem que juntas podemos ver la construcción del Bet HaMikdash, Besat Hashem. Amén, precioso. Gracias por la oportunidad y que tengamos puras buenas noticias pronto. Un gusto. Amén, amén. Shabbat Shalom a todas. Shabbat shalom. Gracias. Buenas noches. Que descansen. Amor, Hanna, su contacto, tu contacto. Les mando un mail si me quieren contactar por mail.
Exactamente, sí, sí, sí. Y este shur que sea para Refuah Shlema de mi tía Yola Batester. Y felicito a mi tía Dora porque está de cumpleaños, mi tía Dororit. Gracias a las que se conectaron. Acá la Morajana va a dejar sus datos. Ahí les mandé Ahí está, el email. una Perfecto. dirección. Gracias a todos. Hashem. Un gusto. Gracias, Morajana. Buenas noches a todas. Que descansen. Gracias. Shabbat Shalom. Buenas noches.